Mis hermanos, muy buenos días, Dios los bendiga. Qué gozo poder celebrar en esta mañana la grandeza de nuestro Dios, poder darle gracias porque nos ha dado un día más de vida y porque podemos en este momento rendirle culto porque tenemos un Dios bueno. Así que dispongamos nuestro corazón y alabémosle con toda nuestra gratitud y con toda nuestra alegría en esta mañana. Es bueno y su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Es bueno y su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Él es bueno. Qué hermosa mañana, qué hermoso momento para que juntos exaltemos el nombre de nuestro Dios, porque Él es merecedor de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza. Así que vamos a cantar juntos con alegría en esta mañana. A Él sea la gloria por siempre. Manos te exaltamos, con el corazón te damos gloria, honra y adoración. Te entregamos nuestras vidas como muestra de amor. Nos llenaste de alegría y celebración. Gloria
las manos te exaltamos, con el corazón te damos gloria, honra y adoración. Te entregamos nuestras vidas como muestra de amor, nos llenaste de alegría y celebración. Gloria, te damos gloria. Gloria, te damos gloria. Solo a ti. Con las manos hacia el cielo, declaramos que eres bueno. Con las manos hacia arriba, celebramos que tú eres nuestra vida. Con las manos hacia el cielo, declaramos que eres bueno. Con las manos hacia arriba, celebramos que tú eres nuestra vida. Gloria, te damos gloria. Gloria, te damos gloria. Gloria, te damos gloria. Gloria, te damos gloria. Solo a ti, solo a ti, solo a ti. Adoremos al Señor en esta mañana, porque Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser adorado, de toda la gloria, de todo el honor. Él es 3 veces santo, nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Bendito sea tu nombre, Señor, para siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Glorioso eres tú, Señor. Dios los bendiga. Es un gran gusto para mí compartir con ustedes la palabra de Dios. De manera que vamos a orar para que el Señor hable a nuestros corazones. Señor, gracias por tu palabra. Siempre es oportuna, siempre alimenta, siempre nos ayuda, nos levanta, nos exhorta, nos instruye. Que este día, Señor, tu palabra cumpla esos objetivos en nosotros. Glorifícate a través de la exposición de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hablarles hoy de un tema que he denominado destrucción, evaluación y restauración. Basado precisamente en aquel momento en que Nehemías hace su ingreso a Judá para restaurar, pues Dios puso en el corazón de él ayudar en la restauración después de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Recordemos que fue la rebeldía, la desobediencia, la infidelidad del pueblo de Dios la que provocó ese castigo. Los babilonios vinieron y devastaron, mataron mucha gente, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo, se llevaron personas esclavas, se llevaron los objetos de valor también. Cuando Nehemías viene allí, él hace una observación, una noche se va hacer un diagnóstico de la ciudad, ve los muros caídos, ve la ciudad destruida y toma entonces nota para comenzar a restaurar. Y él ve que los muros, que son la protección de la ciudad, están caídos, ve que las casas están destruidas y que no hay templo. Y en ese orden se comienza la restauración. Podemos ver la historia y revisar si en este juicio, que no es tan grave ni tan violento, que estamos atravesando también, muy seguramente podemos revisar y diagnosticar estas tres áreas. Los muros, la casa y el templo. Y vamos a hacer unas aplicaciones y cómo podemos restaurar también nosotros en este tiempo. La primera tiene que ver con los muros, la restauración de los muros. ¿Qué es lo que significan los muros? Tanto en lo literal como en lo simbólico. Los muros protegían la ciudad de los enemigos. Si los muros eran fuertes, altos, espesos, entonces la gente que habitaba dentro de esa ciudad podía estar segura de que eran salvos de los ataques de los enemigos. De manera que los muros en ambas formas representan la salvación de quienes están adentro. Entonces, esos muros tienen que ver con la salvación.
Y sería bueno que nosotros revisáramos hoy cómo estamos en este tema o en este asunto de nuestra salvación. Hay un consejo en el libro de Filipenses, la carta de Pablo a Filipenses en el capítulo 2, verso 12 al 15. Y dice allí lo siguiente: queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense, aquí viene el primer imperativo, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Y lo hacen así porque así lo quiere. Hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir, porque para que no pequen ni puedan culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad, brillar por su buen comportamiento. Qué interesante pasaje y los consejos que aparecen aquí. Hay básicamente 4 consejos. El primero es dedicarse a entender lo que significa y lo que implica ser salvado por Dios. Eso dice el texto, que nos dediquemos. La versión 60 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es ocuparnos a entender, como lo dice en esta versión, lo que significa ser salvo por Dios. ¿Qué significa? Muchas cosas. Vamos a mencionar algunas. Que fuimos rescatados de la muerte eterna. Que fuimos sacados de la inmundicia del pecado a la santidad de Dios. De la esclavitud del diablo a la libertad de Cristo. De las tinieblas a la luz. Del infierno al cielo. Y pudiéramos hacer muchas comparaciones de lo que significa ser salvo. Y el consejo es, dedíquese a entender lo que significa eso para que valoremos esa salvación que tenemos. Segundo consejo de este pasaje. Como persona salva debo hacer el bien. Ya los parámetros de mis pensamientos no deben ser los de la maldad, sino que ahora debe haber una renovación en mi mente porque ahora como persona salva debo dedicarme a hacer el bien. Tercero, como salvo debo rechazar el chisme, la calumnia y la contienda. Esas 3 cosas debilitan y deterioran nuestras relaciones intrapersonales. Ahora como cristianos nosotros debemos cuidar nuestras relaciones intrapersonales y no practicar estas cosas. Cuidado con el chisme. El chisme rompe la confianza, daña las amistades, la calumnia también. Y el ser una persona contenciosa, que nos gusta estar peleando con los demás, cuando la Biblia dice que nosotros debemos ser personas de paz. Y dice la Biblia que bienaventurados son los pacificadores. En cuarto lugar, como salvo debo brillar por mi buen comportamiento, es lo que dice el pasaje. O sea que debo ser una persona que con mi conducta produzco un buen testimonio. Y esto lo logro, como lo dice el mismo pasaje, cuando me alejo de la maldad. Ahora, quiero seguir ampliando un poquito más sobre el ocuparse en la salvación. Y es que debemos tener cuidado con el pervertir el significado de la palabra gracia. Hoy en día se predica mucho de la gracia y mucho de lo que se predica es así, es bíblico, es cierto. Pero también hay unas perversiones cuando se explica la gracia con fundamentos que no son bíblicos, sino que simplemente son el capricho interpretativo de algunas personas. Quiero leer en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Dice allí: por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído para que no nos apartemos del camino. Los mandamientos que Dios dio en otros tiempos por medio de los ángeles tenían fuerza de ley, y quienes pecaron y los desobedecieron fueron castigados justamente. Y ahora viene una pregunta aquí. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Nota la palabra descuido que aparece en el texto bíblico? Pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron este mensaje. Además,
Dios la ha confirmado con señales, maravillas y muchos milagros. Y por medio del Espíritu Santo que nos ha dado de diferentes maneras, conforme a su voluntad. Entonces, este pasaje tiene unas cosas muy interesantes. Solamente voy a citar básicamente dos. La primera, aprendamos de la historia. Porque cuando no aprendemos de la historia, vamos a cometer los mismos errores que cometieron en el pasado. Cuando los israelitas salieron de Egipto, ellos fueron rebeldes con Dios y aunque Él los llevaba a una tierra de libertad, a una tierra que les prometió, de la esclavitud a la autonomía, ellos fueron rebeldes con Él, fueron incrédulos, fueron murmuradores y dice aquí que justamente fueron castigados, quedaron postrados en el desierto. De esa generación solo 2 personas pudieron entrar a la tierra prometida, Josué y Caleb. Entonces, los incrédulos, los pecadores son castigados. ¿Qué nos hace pensar que nosotros sí podemos pecar y a nosotros Dios no nos va a castigar? Segundo, algunos se consideran equivocadamente los favoritos de Dios por encima de los israelitas. Dios castigó a su pueblo muchas veces y lo castigó con mucha severidad. ¿Qué nos hace pensar? De que nosotros somos mejores que los israelitas o que Dios nos prefiere. Mire, Pablo nos hace una seria advertencia al respecto en su carta a los Romanos capítulo 11, versículos 17 al 21 que me permito leer. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas y ustedes los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, ahí nos va dando sentido de ubicación, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, entiéndase los israelitas, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. La raíz es Cristo. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, dice Pablo, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante. Más bien teme lo que podría suceder, pues, y ojo con esto, si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. De manera que bajémonos de ese bus de pensar que somos mejores que los israelitas. Si Dios los castigó a ellos porque fueron rebeldes, el día que nosotros seamos rebeldes también tendremos que afrontar un castigo o un juicio de Dios como lo que está pasando hoy. Conclusiones de este pasaje de Hebreos. Dios no hace acepción de personas y sigue siendo inmutable como siempre lo es, no cambia. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, aunque algunos creen que no. Otra conclusión es que la paga del pecado sigue siendo la muerte para todos. Nadie tiene derecho a pecar y seguir vivo. Vivir en la gracia del Señor incluye la obediencia a sus mandamientos, entre ellos aquel que dice sean santos, como yo soy santo, firmado por Dios. En segundo lugar, lo segundo que restauró Nehemías, porque él fue a dirigir la obra de la restauración del muro. Si no restauran el muro, cualquier pueblo, cualquier banda armada viene y son presa de los enemigos. Tenían que fortalecer aquellos muros que tenían que ver con la salvación. Asimismo, nosotros tenemos que fortalecer esos muros que tienen que ver con nuestra salvación. Pero también tendrían que restaurar las casas, porque ¿dónde iba a vivir la gente? ¿Cierto? Ellos tenían que ir construyendo esas dos cosas, los muros primero y también las casas. Ahora, hoy nosotros no estamos reconstruyendo las casas en términos naturales, las paredes, pero sí los hogares, lo que implica el hogar. Y hay un pasaje entre varios, pero solamente voy a leer este, es Colosenses 3, verso 18 al 21. Pero antes de leer estos versículos, yo quiero hacer 4 preguntas. 4 preguntas para
que nos ayuden a reflexionar acerca de nuestro propio hogar. Usted reflexiona por el suyo, yo reflexiono por el mío. Primera pregunta, ¿cómo calificaríamos de 1 a 10 el ambiente general de nuestro hogar? Unos segundos para pensarlo, pero puede tener más tiempo para hacerlo. Segunda pregunta, ¿me siento bien y feliz con nuestra forma de vida en el hogar? Tercera pregunta, ¿puede mi hogar ser referenciado como un buen ejemplo a imitar? Cuarta pregunta, ¿el ambiente de mi hogar motivaría a los no creyentes a aceptar el cristianismo? Creo que si respondemos esas 4 preguntas, eso nos ayuda a descubrir cuál es la calificación de 1 al 10. Tal vez 9, tal vez 10, tal vez 5, tal vez 3. Usted mismo lo puede calificar. Ahora sí vamos a leer estos versículos de Colosenses, pero primero estos versículos del capítulo 3, verso 18 al 21, comienzan hablándole a los cónyuges y primero le habla a la mujer en condición y calidad de esposa. Dice lo siguiente, ustedes las esposas deben sujetarse a sus esposos, pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. ¿Sabe qué hace la palabra sujetarse en un contexto donde ha habido abuso, donde ha habido machismo? Ofender. Tal vez algunas personas o algunas mujeres ya se ofendieron conmigo porque leí un versículo que dice que debe sujetarse a su esposo. El problema no es la sujeción, el problema es el pecado del hombre que abusa de su autoridad. Permítame decir esto. La sujeción Dios no la estableció o diseñó como un acto humillante, no, señor. La sujeción tiene el propósito de que se combata la rebeldía, de que se combata la sublevación y el irrespeto. O sea que cuando yo estoy sujeto a una autoridad, no es un acto humillante. Cuando uno trabaja en una empresa se somete al gerente, en un colegio se somete al rector, al profesor, en la calle al policía. La sujeción no es un acto humillante. El problema está cuando de allá para acá se utiliza la autoridad para abusar. Pero el problema no está en la sujeción, sino en el corazón de las personas que ejercen o ejercemos mal la autoridad. De manera que si queremos tener un hogar conforme a la voluntad de Dios, tenemos que obedecer estas características. Ahora viene un imperativo para el hombre en su calidad de esposo. Dice así en el verso 19, y ustedes los esposos deben amar a sus esposas y no ser groseros ni duros con ellas. Amar a sus esposas. En Efesios, en el capítulo 5, nos habla acerca en el versículo 25 de cómo debe ser la calidad de ese amor. Dice que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el término griego que se utiliza ahí es el ágape. O sea que Cristo nos habla de que debemos amar a nuestro cónyuge con un amor sacrificial, un amor que no es egoísta, un amor que se entrega por el otro, no que le exige. De manera pues que el esposo tiene la responsabilidad de amar a su esposa, pero no de cualquier manera, sino amarla como Cristo amó a la iglesia. Ahí el estándar es supremamente alto. Pero el Señor está tratando de decirnos a los hombres en calidad de esposos que el trato no debe ser un trato abusivo, mucho menos machista, mucho menos grosero. La Biblia dice que el hombre debe tratar a la mujer como un vaso más delicado, más frágil, con ternura, con delicadeza. Imagínese usted un hombre amando a una mujer así y esa mujer sujetándose a ese hombre que la ama. Ese sería el efecto ideal de cóncavo y convexo. Ese sería el efecto ideal para fundamentar una familia. Pero también hay un mandamiento para los hijos. En el versículo 20 dice, ustedes los hijos deben obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor. Hay otros versículos en el libro de Efesios capítulo 3, verso 1 al 3 que añaden algo más. Dice allí, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto.
honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, si los honras, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. De manera que aquí tenemos dos prescripciones. La primera es la obediencia. Los hijos deben obedecer a sus padres, pero aquí hay algo muy interesante a notar también. Los padres deben enseñarle a los hijos a obedecer. Enseñarles a obedecer desde pequeñitos, ir trazando parámetros. No se trata de tener una vara y una correa en la mano y estarles pegando por todo, pero se trata de instruirlos, de orientarlos y de darles ejemplo. Cuando el padre no se detiene a un alto de un policía y el niño va ahí, el niño está viendo cómo su papá le desobedece al policía. Luego ese papá llega a la casa a enseñarle obediencia al niño. Será muy difícil que el niño vaya a entender esa ambigüedad, que el niño vaya a entender esa falta de autoridad moral para enseñarle el papá a él a obedecer. Entonces debemos enseñarle a nuestros hijos a obedecer. El no corregir a tiempo, el consentir demasiado a una criatura, todo eso le hace daño. Los castigos severos, eso tampoco ayuda. Debemos enseñarle a los niños a obedecer. El mismo Señor Jesucristo dice en la Biblia que Él por cuanto padeció aprendió la obediencia. La obediencia se aprende. Si no les enseñamos a los niños a obedecer, no esperemos que ellos automáticamente aprendan a obedecer. Entonces el mandamiento para los hijos es obedecer y en segundo lugar la otra prescripción es honrar. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Deles el valor que tienen. Eso es lo que significa la palabra honrar. Dar el valor que tienen tanto a ellos como personas, como a sus consejos, sus conceptos. A veces creemos los hijos, yo también pasé por ahí, de que nuestros padres no saben nada, están muy ya chapados a la antigua, ellos no tienen razón en lo que dicen, pero la Biblia dice que los debemos honrar porque Dios los ha puesto para eso. Y luego aparece el hombre y la mujer en condición de padres porque hay un mandamiento para los padres. Y ustedes los padres, dice el verso 21, no deben hacer irritar a sus hijos para que no se desanimen. Esta palabra en el griego es una palabra compuesta de dos términos. La primera raíz es la raíz que habla de buscar la pelea, de provocar. Y la Biblia dice que no debemos provocar. ¿Y cómo es que se provoca? Un padre a un hijo cuando abusa de su autoridad, cuando lo pone a hacer cosas injustas, entonces el mandamiento es no hacer irritar a los hijos de esta manera. No se debe abusar de la autoridad con un niño. La responsabilidad de nosotros como padres consiste en amar a nuestros hijos, orientarlos, acompañarlos, instruirlos, proveerles, comprenderles, perdonarlos, ser pacientes con ellos y sobre todo ser ejemplo para ellos, porque si no somos ejemplo, no importa cuánto le enseñemos verbalmente, eso no va a tener ningún efecto. Y lo tercero que Nehemías va a restaurar, y mire el orden tan interesante, ¿por qué no restauraron primero el templo? Porque necesitaban tener unos muros sólidos que tenían que ver con la salvación, necesitaban tener una casa en orden y luego el templo. Y mire que hoy es lo mismo. Hay personas que pretenden hacerlo del templo que tiene que ver con el servicio, sin tener una solidez en su propia salvación y sin tener un hogar en orden. Entonces, cuando se invierte ese orden de prioridades, las cosas no salen bien. La restauración del templo es lo último de las tres cosas que Nehemías intentó restaurar y ayudó a restaurar. La restauración del templo, sin duda, tiene que ver con el servicio a Dios. Recuerde esto. La restauración del templo tiene que ver con el servicio a Dios, porque el templo que el Señor había permitido construir desde Salomón tenía el propósito de que ahí en ese lugar se le sirviera a Dios. Hubiese un sacerdocio que sirviera a Dios, que el pueblo venía ahí para servir a Dios. El templo tiene que ver con el servicio a Dios. Y también me gustaría hacer una pregunta por lo menos, porque en la medida que el tiempo pasa podemos ir dejando sistemáticamente de servir a Dios. O ya no lo hacemos con el mismo entusiasmo, o en el peor de los casos ya no lo hacemos, no le servimos en nada. Y la pregunta es esta: si Dios lo llamara hoy, al terminar el día, a rendir cuentas de su servicio a Él, ¿cómo saldría esa rendición de cuentas?
¿con qué le saldríamos a Dios si Dios nos llamara hoy? Ahora, pueda que Dios no nos llame hoy, pero Dios nos va a llamar un día a rendir cuentas. Y allá tenemos que rendirle al Señor lo que hicimos aquí y lo que no hicimos. Y a Dios no lo vamos a poder engañar como engañamos a otras personas aquí. Y utilizando un colombianismo, como engatusamos a algunas personas aquí tratando de autojustificar nuestra negligencia. A Dios no vamos a poder engañarlo de esa manera. Hay un pasaje que demuestra cómo este pueblo menospreciaba el servicio a Dios, pero lo más aterrador es que este pasaje que les voy a leer en Malaquías capítulo 3 se da cuando el pueblo ya había regresado de la cautividad. O sea que algunos como que no aprendieron la lección y eso da terror, ¿verdad? Que a veces vienen juicios para aprender lecciones, pero no las aprendemos. Dice aquí en Malaquías 3:14, pues esto es lo que han dicho. Dios le decía a Malaquías, dígale al pueblo que esto es lo que han dicho. Mire lo que dijeron, no vale la pena servir al Dios Todopoderoso. Qué menosprecio por Dios y por el servicio a Dios. Repito, no vale la pena, decían ellos, servir al Dios Todopoderoso. Aun si pecamos contra Él, no tiene caso que nos pongamos tristes o que nos arrepintamos. Ni vale la pena obedecer sus mandamientos. Bien sabemos que los orgullosos viven felices y que a los malvados siempre les va bien, decían ellos. Nunca les pasa nada malo a los malvados, ni siquiera cuando ofenden a Dios y lo ponen a prueba. Cuando uno llega a pensar de esta manera, como pensaba este pueblo, es porque, entre otras cosas, se tiene un concepto muy equivocado del servicio a Dios. Hay gente que cree que si sirven en algo a Dios, Dios tiene entonces que responder con riquezas y con el premio mayor de la lotería y con muchas cosas. Y resulta que si nosotros servimos a Dios es porque un privilegio, Dios no nos debe nada a nosotros. Es una honra poder servir a Dios. Dios no tiene por qué pagarnos cada cosa que hacemos, porque si eso fuera así, entonces Dios podía poner una tarifa a nosotros por cada vez que respiramos el oxígeno que Él nos da, ¿cierto? No, cuando nosotros servimos a Dios debemos hacerlo en un acto de gratitud a Él. Es más, la Biblia dice que nosotros debemos servir a Dios con alegría. O sea, que debe haber incluso una actitud en ese servicio, como dice el Salmo capítulo 100, verso 2, donde dice, sirvan al Señor con alegría, vengan a su presencia a servirle con regocijo. Ahora, hay una recompensa para el que sirve a Dios. En el mismo pasaje de Malaquías que acabé de leer, unos versículos más adelante, a partir del verso 16 hasta el 18, que es el final del capítulo, dice lo siguiente. Entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de Él escribieron un rollo o un libro de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. Ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día en que yo venga para juzgar serán mi especial tesoro. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Entonces de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Ojo, hay una recompensa al futuro o a futuro para el que sirve a Dios. Y básicamente este pasaje lo dice de 4 maneras. La primera, los temerosos de Dios son los que sirven a Dios. Las personas que no son temerosas de Dios solamente tienen cierta simpatía por la religión, por el culto, hasta por la iglesia, pero no sirven a Dios porque siempre tienen una excusa para no hacerlo. Siempre están demasiado ocupados para no hacerlo. En segundo lugar, los nombres de los servidores de Dios están escritos en el libro del cielo. Qué importante eso. Dios tiene allá escritos los nombres de las personas que en el temor de Dios les sirven. En tercer lugar, quienes sirven a Dios son su tesoro especial, dice este pasaje. Son su tesoro especial.
Y en cuarto lugar, Dios hace la diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Espero que usted sea del grupo de los que le sirve, porque si no lo es, pues estamos en el tiempo de restaurar el servicio. Hemos hablado de 3 cosas en las cuales restauró Nehemías después de esa devastación de la toma babilónica, que fueron los muros, que tienen que ver con la salvación. Y nosotros debemos entonces, como ya vimos un par de versículos, lo que tiene que ver con ocuparnos en entender qué significa ser salvos. Lo segundo, que Nehemías reconstruyó las casas. La gente necesitaba sus casas. Hoy tenemos casas, pero no tenemos a veces hogares satisfactorios, llenos de vida, sino llenos de contienda y de dificultades. Este es un tiempo para restaurar esto. ¿Qué tal si usted se sienta con su esposa, con su cónyuge, con sus hijos? Hablan de este tema. Si es necesario pedirles perdón, pedirnos perdón entre nosotros, proponernos cambiar nuestras actitudes. Es algo que podemos hacer en este tiempo. Y en tercer lugar, entonces, reconstruir ese servicio a Dios. Tal vez nos hemos dormido en eso. Solamente servimos a las cosas materiales, a nuestra comodidad, pero debemos servir a Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Concédenos en este tiempo restaurar aquellas cosas que se han venido deteriorando, que se han venido cayendo al piso. Ayúdanos a agradarte, Señor, en nuestra salvación, nuestra comunión contigo, en nuestra armonía familiar y en el servicio a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación canta y damos gloria a Él. Tú
Todos los domingos a las 10:30 de la mañana, Iglesia Infantil en Casa Mía, por nuestro canal de YouTube CEP Pereira. Queremos invitarte todos los viernes a nuestro Zoe Live a las 7 de la noche. Tendremos una súper enseñanza para los prejuveniles. Encuéntranos en Facebook como Zoe Prejuveniles. No te lo pierdas. El Centro Evangelístico Pereira pone a tu disposición personal profesional calificado en consejería, orientación, psicología, atención individual y para parejas. Estamos atentos para escucharte y darte una palabra de aliento y consejo en estos tiempos. Escríbenos y aparta tu cita a los números que aparecen en pantalla. Te invitamos todos los viernes a través de nuestro Facebook Live, Jóvenes que dejan huella. Desde las 9 de la noche, hablemos con el pastor. En Box Day Radio Pereira tenemos programación las 24 horas del día. Te invitamos a visitar nuestra página web boxdayradiopereira.com. Allí podrás escucharnos, descargar nuestra app e interactuar con nuestra programación. Te invitamos a escuchar Niños en Sintonía todos los sábados a las 9:30 de la mañana con repetición a las 3 de la tarde a través de nuestra emisora virtual Box Day Radio Panamericana Pereira. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz.